sitio disfrutando de esta magnífica tarde de viernes, así que os agradezco que estéis aquí. 2. Lengua. Hace 2 años, cuando empecé a escribir esta conferencia, pensé en iniciarla con un chiste, uno camuflado tras una disculpa por mi falta de fluidez en inglés. Mi plan era decir algo como: antes de empezar, quería pediros disculpas por mi lenguaje, espero que seáis capaces de entenderme porque, como seguro ya habréis notado, mi inglés no es mi lengua materna. Y entonces enseñaría la primera diapositiva. Pero mirad, esta es la lengua de mi madre. Y esto, claro, debía ser una foto de la lengua de mi madre. Sin embargo, a pesar de mi insistencia, ella se niega rotundamente a que su lengua se haga pública. Así que en su lugar estáis viendo una imagen del fotógrafo surrealista Jacques-André Boiffard, usada para ilustrar la definición de la boca, que da Georges Bataille en el 5º número de la revista Documentos, en el 30. Y más adelante veréis, porque esto es relevante para la historia. 3. Hablar. Además de romper el hielo, el chiste me permitía introducir la idea de hablar una segunda lengua y así poner de relieve lo que hay de físico en el acto mismo de hablar. Por ejemplo, debido a la contingente circunstancia de que estamos en un contexto anglosajón, me veo obligado a realizar esta conferencia en inglés. Aquellos que ya habéis estado en esta situación sabéis que esto va a extenuar mi cerebro, así como mi cuerpo, con mucha más velocidad que si lo hiciese en español. Es probable además que este agotamiento termine afectando la calidad de las cosas que digo, lo que a su vez me forzará a tener que hablar más para decir algo con sentido, etcétera, etcétera. 4. Tangentes. Una forma ventajosa de lidiar con esta barrera lingüística es usarla como un filtro de relevancia. Como en inglés me canso, es posible que ciña mi discurso a solo temas importantes. A veces una restricción verbal así puede ayudarnos a ser concisos y evitar irnos por las ramas. Este es un Ent. Si los recordáis, son los pastores de los árboles en El Señor de los Anillos. Los Ents son árboles antropomórficos cuyo rol es deambular y cuidar del bosque. Bien, se los traigo a colación no es solo porque hablan, sino porque hablan un lenguaje que es muy difícil de articular, en parte porque se enuncia a un ritmo exageradamente lento. A un Ent hablar le supone mucho tiempo y energía, tanto que apenas lo hace. Como las conversaciones superficiales no merecen su esfuerzo, limitan el uso de la palabra a aquellas conversaciones en las que es absolutamente necesario, supongo que para tratar cuestiones de gran calado. 5. Precedentes. En vista de mis propios precedentes, sin embargo, me temo que tal refinamiento verbal no tendrá lugar. Esta economía del lenguaje, por así decirlo, no me persuade lo suficiente como para contener mi inclinación natural a hablar. En otras palabras, prefiero dejarme llevar por mi proclividad a la producción acumulativa de discurso. De hecho, es debido a esta tendencia a la verborrea que empecé esta serie de conferencias performativas. Además de las de hoy, he pronunciado otras 4. Cada conferencia trata un tema ligeramente distinto, pero metodológicamente todas son muy similares entre sí. Las concebí con el objetivo de ser intelectualmente rigurosas, un propósito bien intencionado que, sin embargo, se ve a menudo saboteado por varias preocupaciones personales, en particular por una leve corriente de energía libidinal que termina siendo algo desestabilizadora. 6. De pie. Yo creía que este objetivo común, así como esta disfunción estructural, daba a las charlas una consistencia formal. Aunque ahora en retrospectiva me doy cuenta de que un punto de inflexión crucial se me pasó por alto. En las conferencias 1 y 2 yo estuve sentado en una silla, tras una mesa, mientras que en las conferencias 3 y 4 estuve de pie, con un micrófono, como ahora. Estas 2 puestas en escena nunca fueron profundamente consideradas y, sin embargo, con el tiempo me he dado cuenta de que lo que yo veía como una pequeña alteración sin importancia puede que hubiese cambiado la cosa por completo. Estar sentado a menudo se asocia con un comportamiento pasivo, desinvolucrado o contemplativo. Estar de pie, por otro lado, evoca nociones de confrontación, de combate, de agresividad. Ahora bien, es la acción intermedia, la de levantarse, la que sugiere términos con más matices, el ímpetu, la convicción y la impaciencia. Cuando tenía 9 años, viajé con mi familia a Roma. Y de todos los lugares que visitamos guardo un recuerdo particular de esta estatua del Moisés, de Miguel Ángel. Recuerdo estar observando la escultura mientras mis padres me susurraban: fíjate cómo parece que va a levantarse en cualquier momento. Y aunque ellos trataban de que yo apreciase el virtuosismo con el que la estatua había sido tallada, yo recuerdo que me hizo interpretar la postura de Moisés como una amenaza. Esto se debe a que, cuando yo me portaba mal, mi padre me advertía sutilmente: mira que estoy a punto de levantarme.
y dando a entender, claro, que estaba a punto de perder los nervios, de modo que es probable que yo de niño terminase asociando el acto de levantarse a un castigo potencial. Anécdotas al margen, podemos decir que la decisión de haberse levantado acarrea significado, ¿verdad? Al menos parece implicar una predisposición a gastar energía. Es evidente, en cualquier caso, que en esta serie de conferencias mi postura generó un efecto en la percepción que la audiencia tuvo del evento. En las conferencias 3 y 4 empecé a ser visto como un orador más seguro, persuasivo o tal vez incluso agresivo. Pero este cambio no solo me hizo proyectar una imagen distinta. Al pasar de estar sentado a estar de pie, la mecánica de las conferencias también cambió. Como mi postura requería un mayor grado de gasto energético, yo empezaba a sentirme cansado a mitad de la charla, y entonces parte de la energía que antes yo invertía en mantener mi elocuencia retórica ahora debía volcarse en la simple y llana tarea de sostener mi cuerpo. Y como resultado empecé a perder la capacidad de concentrarme, lo que afectó la calidad de las cosas que decía, etcétera, etcétera. 7. Pies. Puede que esta última declaración, la que alude a la necesidad de reservar energía para sostener el cuerpo, suene exagerada, pero esto es porque para la mayor parte de la gente es claro que el cuerpo se soporta a sí mismo sin demasiado esfuerzo. En mi caso, este asunto es algo más complicado. Cuando era adolescente se me diagnosticó una forma de fatiga crónica. Esta condición nunca tuvo una causa clara, pero desde entonces ha afectado a muchos aspectos de mi vida, incluso a mi práctica artística. Durante años, mis padres interpretaron mi fatiga como una forma de rebelión infantil, la pereza característica de los adolescentes. Yo, en cambio, pensaba que mi letargo era un reflejo somático de mi creencia en la pereza como una forma de rechazo a las condiciones de vida que me imponía el capitalismo. Y de algún modo, yo ya me había acostumbrado a este estado perpetuo de cansancio, pero pues recientemente me di cuenta de hasta qué punto estaba realmente afectando a mi espíritu, mi vitalidad y bienestar en general. Así que, decidido a resolver el problema, visité a varios médicos y tras muchas pruebas descubrieron que mi fatiga era síntoma de una irregularidad en las plantas de mis pies. Al parecer, mis puentes son demasiado pronunciados y esto resulta en una pisada incorrecta, que no solo daña mis tobillos, sino que también afecta a mi equilibrio, puesto que tengo menos superficie del pie en contacto con el suelo, y para compensar esta falta de estabilidad, mi cuerpo necesita emplear constantemente un nivel superior de actividad muscular. Descubrirlo fue muy curioso porque en aquel entonces yo estaba leyendo sobre pies. Tenía una particular fascinación con el relato que ofrece Bataille de la naturaleza dialéctica del pie humano. Bataille sostiene que, puesto que los pies son la parte más baja del cuerpo, lo que nos mantiene en contacto con la suciedad del suelo, pues son objeto de vergüenza. Nos avergonzamos de la vulgaridad del pie, nos recuerda nuestra naturaleza terrenal, lo que supone un obstáculo para nuestra búsqueda de una dignidad superior. Esta vergüenza explicaría que los pies hayan sido tradicionalmente escondidos, y es irónicamente debido a este permanecer ocultos que podemos observar en los pies una capacidad histórica para generar excitación sexual. Dejadme que os lea un pasaje de Madame d'Aulnoy que Bataille cita en la definición del dedo gordo que encontramos en su diccionario crítico. Trata del conde de Villamediana, que era un poeta y aristócrata barroco español, quien, al parecer, prendió fuego a su casa para tener la oportunidad de tocar el pie de su querida reina Isabel. Dice: toda la casa, que valía 100.000 escudos, fue casi destruida, pero él quedó consolado porque, aprovechándose de una ocasión tan favorable, tomó a la soberana en sus brazos y la llevó hacia un pequeño escalón. Allí le sustrajo algunos favores y, lo que fue muy notado en este país, llegó hasta tocarle el pie. Un pajecito vio aquello, informó del asunto al rey y este se vengó matando al conde con un disparo de pistola. Este es el conde, Juan de Tasís y Peralta, conde de Villamediana. Encontré esta imagen en su entrada de Wikipedia, que en efecto lo describe como un libertino que a menudo flirteaba con la reina, y sin embargo, en contra del testimonio de Bataille, la enciclopedia expone otro incidente como la causa de su ejecución. Al parecer, la Santa Inquisición acusó al conde de haber sodomizado repetidamente a sus esclavos, y cuando el rey lo supo ordenó matarlo, no como un acto de justicia, sino meramente para evitar el escándalo. En cualquier caso, el motivo de su ejecución rebasa los límites de nuestra historia, en lo que a mí me concierne prefiero creer en su disposición a quemar una casa para tocar un pie. Durante mi investigación encontré una web llamada Wikifeet, conocida como la web colaborativa de pies de celebridades. Wikifeet.com es un archivo con centenares de carpetas, cada carpeta con el nombre de una mujer famosa, que albergan un asombroso número de fotografías de pies. Las imágenes que han sido subidas por los usuarios del sitio van desde fotografías de posados en alta definición en las que las actrices llevan sandalias, a capturas de pantalla pixeladas de películas en las que las mujeres actuaron descalzas.
Y por si esto no fuese suficiente, la web da a los usuarios la opción de evaluar la belleza de cada pie, 0 estrellas para feo y 5 para precioso. Y estaba fascinado con esto, así que decidí adoptar el impulso libidinal de la comunidad de Wikifeed y exacerbarlo, como el conde de Villamediana quería ir más allá de lo razonable con tal de satisfacer pues, un deseo sin duda sutil. Descargué las imágenes de los pies de las 5 primeras actrices del ranking y contraté a un especialista en modelado orgánico en 3 dimensiones para que generase un modelo virtual de la combinación de todos ellos. Iba a ser la destilación de una fantasía colectiva. En cuanto el modelo estuvo acabado, lo imprimí en estereolitografía, una técnica de prototipado industrial, para convertir el pie virtual en un objeto tangible. Aunque todo el mundo sabe, claro, que el deseo es estimulante solo en la medida en que se mantiene insatisfecho. Así que, como era de esperar, el objeto resultante fue más bien insatisfactorio, al menos en lo que respecta a su finalidad libidinosa. De manera que para salvar la pieza me vi obligado a implementar cierta artesanía conceptual y la reciclé, reformulando in extremis su propósito. Aquí lo tenéis como cuña de puerta en un fútil intento de hacerlo útil y así justificar su presencia en el mundo de los objetos materiales. Bien, mientras tanto, con el fin de corregir la imperfección de mis propios pies, otro aparato había sido producido. Por prescripción médica uso unas plantillas ortopédicas fabricadas a medida a partir de un molde de las plantas de mis pies. Ahora 2 objetos rígidos sujetan mis puentes e incrementan mi estabilidad para así reducir mi gasto energético y en última instancia mitigar mi fatiga. Las plantillas son esos 2 objetos que me habéis visto sacar de mis zapatos al principio de la charla. Así que si además de hablar en inglés he decidido estar de pie y sin el soporte protésico que se me ha prescrito médicamente, no es porque quiera castigarme, no es un acto de penitencia. Más bien es la representación simbólica de mi desconfianza hacia ciertos aparatos y estructuras que ablandan y alivian el esfuerzo. Esta charla es, pues, una alarma contra los paliativos. Ocho sillas. Desde hace varios años me he interesado esporádicamente por la historia del diseño de sillas. Mi atención se ha centrado en esos modelos que se presentan como una suerte de giro copernicano en la historia del diseño de mobiliario, a menudo debido a un desarrollo técnico que de alguna manera desafía ideas preconcebidas sobre lo que una silla es, cómo puede ser fabricada, cómo puede ser distribuida y demás. Mi primera área de estudio se centró en los avances en torno a la curvatura de madera, una técnica implementada por Michel Tonnet durante la segunda mitad del siglo XIX, y después exploré el origen de la silla cantilever, una estructura desprovista de patas traseras que fue desarrollada en el contexto de la Bauhaus. Hoy, sin embargo, me gustaría hablar de otra silla que por muchas razones también ha marcado una especie de cambio de paradigma, aunque uno más bien malvado. 9. Sacco. En 1968, esos 3 elegantes arquitectos italianos, Piero Gatti, Cesare Paolini y Franco Teodoro, diseñan esta silla. La llamaron Sacco, que en italiano significa saco. La Sacco está compuesta de una bolsa en forma de pera, hecha de tela o de piel y rellena de pequeñas bolitas de poliestireno. Es difícil dar una descripción formal detallada de la Sacco, ya que su principal atributo consiste en una absoluta falta de estructura. Existe, por decirlo así, en un estado de perpetuo amorfismo. Pero, por lamentable que esto pueda parecer, la silla Sacco no solo no esconde, sino que celebra su maleabilidad. La emplea perspicazmente como un rasgo definitorio, revirtiendo así el estatus que tradicionalmente se ha dado a lo informe. Se presenta como un objeto con el potencial de reformarse, de adaptarse al cuerpo de quien quiera que se siente en ella. Sucede además que este astuto polimorfismo es aplicable también a su construcción discursiva, como si tuviese por un lado la capacidad física de absorber formas corporales y por otro lado la capacidad conceptual de absorber incorruptiblemente diferentes proyecciones de significado, desde la más despectiva a la más laudatoria. Y, hablando de lecturas despectivas, dejadme que os entretenga con una nueva anécdota familiar. Para mi 14 cumpleaños les pedí a mis hermanas que me comprasen una silla Sacco y en lugar de la silla me compraron un libro, argumentando luego que la Sacco era demasiado cara para ser, cito, un puto cojín gigante. 10. Gesto. Esta es la imagen de la Sacco que aparece en la web del Museo de Arte Moderno de Nueva York. La Sacco entró en la colección del MoMA en los primeros años 70. Ya entonces la silla fue incorporada en la historiografía en la medida en que encarnaba un desafío conceptual. Parecía redefinir la propia idea de silla, porque
Pues para la institución una silla siempre había sido un objeto rígido con patas. Y de la noche a la mañana, esta definición dejó de tener cabida. Un objeto nuevo, blando y amorfo había entrado en juego reclamando su sillidad, por decirlo así. En cualquier caso, quiero apuntar esta idea de que el museo entendió la Sacco como un gesto iconoclasta, un movimiento radical de duro a blando. 11. Rigor. En 2008 se celebró el 40 aniversario de la silla Sacco. Y para celebrarlo, Zanota, el fabricante, organizó una exposición en homenaje a su hoy célebre producto. En una entrevista realizada para la exposición, Piero Gatti, el último de los diseñadores que sigue con vida, expone cuál fue su más bien ambicioso objetivo. Afirma que el proyecto aspiraba a ser más que un mero giro conceptual o un reto superficial a las convenciones del diseño, a su rigidez estructural o lo que sea. Dice, estábamos en 1968 y la ergonomía era todavía un concepto pionero. Nosotros tres estábamos pensando en una silla flexible, algo diferente a la vieja butaca de siempre, algo que siguiese los movimientos del cuerpo. En esos años el concepto de la relación con el cuerpo estaba muy presente a todos los niveles, en el arte, la música, la literatura y la moda, y era especialmente recurrente si hablamos de diseño. Después de una serie de experimentos, la primera versión de la Sacco fue un objeto reforzado hecho de PVC transparente relleno de bolas de poliestireno. Tenía un asa, así que se podía transportar fácilmente. Me gustaría recalcar que no se trataba de una invención pop para nosotros, sino de un proyecto preciso. Fue un objeto racional y estudiado, compuesto de dos formas hexagonales para la base superior e inferior y segmentos que encajaban entre sí con una serie de costuras y demás. Bueno, quiero que notéis de qué modo enfatiza el rigor del proyecto, apelando a su refinamiento técnico. Daros cuenta de cómo trata de situar su diseño en una posición diametralmente opuesta a lo que de otro modo sería percibido como una invención pop, banal. Más adelante en la entrevista, Gatti da un toque más emotivo al explicar que los primeros prototipos fueron cosidos por sus propias madres y demás. Después continúa explicando que Macy's encontró el prototipo extremadamente interesante, quiso comprar 10.000 unidades inmediatamente y así es como Zanota se involucra y empiezan a fabricarlas. Y al final culmina su extravagante relato con un épico "el resto es historia". Bolsa. Visto así, el primer prototipo transparente descrito por Gatti no difiere demasiado de una bolsa de plástico corriente llena de estas pequeñas piezas de poliestireno que se usan para rellenar paquetes frágiles. Leí un rumor que decía que los tres arquitectos tuvieron un momento de epifanía al ver a un empleado de almacén sentado en una bolsa de estas, de cositas para empaquetar. Y de ser cierto el rumor, no descarto la escena como una fuente de inspiración legítima. Sin embargo, también me gustaría argumentar que pondría en evidencia las declaraciones de Gatti cuando insisten que la silla fue diseñada como un producto técnico y racional divorciado por completo del intelecto general. 13. Bolsa de judías. La silla Sacco y todas sus subsiguientes réplicas han constituido una nueva tipología de asiento, conocida en Estados Unidos como la silla beanbag, que significa bolsa de judías. Este nombre, al parecer, se refiere a ciertas similitudes entre una silla Sacco y una bolsa de judías. No obstante, podría ser que el término no solo se debiese a su aspecto visual, sino que también se refiriese a su procedencia, a la procedencia de la idea. Quiero que os imaginéis a la primera persona que en medio de un largo día de cosecha se dio cuenta de que el saco en el que metía sus frutos también podía usarse como asiento provisional. Esta persona, por ejemplo, está sentada en un saco de patatas. No pude encontrar una foto con un saco de judías, pero en lo que respecta a mi argumento, el tipo de vegetal es irrelevante. Y a mí esto me parece una idea muy lógica, una conclusión a la que todo el mundo llegaría. No creo que nadie eligiese por voluntad propia sentarse en el suelo. Esta imagen, tomada alrededor de 1930, proviene de un reportaje que documentaba el trabajo de los recolectores de algodón en Arkansas. La fotografía parece reproducir de forma casi palpable la polaridad entre lo duro, el suelo, el trabajo, y lo blando, el algodón, el descanso. Una imagen que pertenece a la misma serie. Cabe mencionar que estos trabajadores acababan de terminar su jornada de trabajo y están esperando a ser remuneradas por su labor. Podríamos argumentar entonces que aquí sentarse no es solamente un paliativo para la fatiga, sino que también es un ejercicio de fuerza. El producto de su trabajo permanece
pues bajo su custodia hasta que una remuneración monetaria se reciba. Esta foto fue tomada en Londres unos 15 años después de la imagen que acabamos de ver. El tema es muy similar, un granjero lleva patatas al mercado y emplea el saco de taburete. Bueno, estoy seguro que si siguiéramos rebuscando en archivos podríamos dibujar una línea continua hasta esa hipotética escena de almacén que había descrito antes, en la que un empleado descansaba sobre una bolsa de bolitas de poliestireno, que no parece más que una versión postindustrial de estos escenarios más agrícolas. En última instancia, si los diseñadores realmente fueron testigos de esa escena o si la escena les inspiró, pues es irrelevante. Lo que importa, como demuestran estos ejemplos anteriores, es que podría haber pasado. Está claro que tales escenas prevalecen en un imaginario popular. 14. Ergonomía. En la entrevista que he citado anteriormente, Gatti posiciona a la silla saco dentro de lo que entonces era el emergente campo de la ergonomía. Pero como veremos, esta declaración es más bien desafortunada. La ergonomía es la disciplina que estudia la eficiencia de las personas en sus lugares de trabajo. A partir de un análisis de datos biológicos y tecnológicos, aspira a resolver problemas de adaptación mutua entre humanos y máquinas, para así incrementar la productividad de ambos. 15. Flower Power. Tradicionalmente, Zanota ha comercializado la Sacco como la antítesis de lo que proclama la ergonomía y su búsqueda de la eficiencia, al asociarla a un tipo de público y un determinado estilo de vida, el de la llamada generación Flower Power. La Sacco, nos dice Zanota, permite al usuario adoptar cualquier posición a su antojo, hacerlo con total libertad, y es un espacio en el que uno puede ignorar la rígida e incómoda etiqueta burguesa. Los sujetos pueden ahora desobedecer las convenciones sociales e inventar posturas provocadoras fuera del repertorio de posiciones corporales socialmente aceptadas. Vemos que lo que subyace a este mensaje es una resistencia hacia la productividad, hacia la eficiencia, hacia el rendimiento. La gente ahora elige abrazar la pereza y el ocio y la vagancia, una actitud que además debía proveer un escape fáctico de las dinámicas de trabajo y consumo promulgadas de nuevo por el capitalismo. No obstante, es incierto si los rasgos revolucionarios que se le asignan a la silla se deben a su sospechosa correlación ideológica con los hippies o más bien a una apropiación interesada de cierto vocabulario contracultural. 16. Laissez-faire. El branding de Zanota entra en claro conflicto con la invocación de la ergonomía que hace Gatti. Así que podemos decir que el uso de este término es más bien aquí descuidado, ingenuo o directamente falaz. La correlación de la silla con la ergonomía parece limitarse a su capacidad de absorber la forma del cuerpo humano para hacer que los dos encajen. Una definición que habla de una suerte de adaptabilidad generosa, pero que no parece estar al servicio de ningún tipo de teleología productiva, pues más allá del confort gratuito del usuario. Como he mencionado antes, la adaptabilidad de la silla se debe a su naturaleza informe. Esto es crucial, puesto que permite que sea la persona quien crea su forma cada vez que se sienta, digamos que la esculpe con su propio peso, pues la silla asimila las particularidades morfológicas del usuario, amoldándose totalmente a él o ella. Si es confortable es porque es capaz de generar un punto de apoyo bajo múltiples partes del cuerpo, reduciendo así la actividad muscular y propiciando la relajación. Bien, puede que aquí hayáis detectado una analogía entre el funcionamiento de mis plantillas y el de la Sacco, pero matizaría que mientras que la silla, pues en fin, la dotaron de la capacidad de mutar fácilmente, mis plantillas son rígidas, con el fin de ser correctivas. La flexibilidad de la Sacco puede a primera vista parecer apetecible para alguien propenso al cansancio. Sin embargo, yo creo que esta cualidad responsiva del objeto es lo más problemático. Representa el paroxismo de una visión del mundo basada en la creencia de que nuestro entorno debe responder a nuestros cuerpos, reconocer nuestras necesidades y aplaudir nuestro libre albedrío. En resumen, la Sacco pertenece al campo de objetos producidos exclusivamente para darnos la razón. Objetos diseñados para aliviar lo que de otro modo no es más que una sensación de frustración general. Recientemente fui testigo de una situación un tanto absurda en el metro. Un hombre joven estaba sentado a mi lado jugando con un enorme teléfono y deduje por su atuendo que debía de ser un trabajador de la construcción o algo por el estilo. No me pareció el tipo de sujeto que da órdenes, sino más bien el que las recibe, y durante el viaje recibió un mensaje de texto y su teléfono, en vez de emplear un pitido convencional, emitió una voz femenina y complaciente. Disculpe, jefe, tiene un nuevo mensaje de texto. El tío había descargado este sonido para que cada vez que recibió su mensaje, el aparato le dijese jefe.
En efecto, la silla saco es una contribución temprana a esta ilusión de agencia ilimitada de la condición humana, tanto que podríamos destacarla como un momento inaugural, el inicio de nuestro actual fanatismo por rodearnos de objetos sensibles y obedientes. Debemos observar que este fenómeno debe su tracción a un deseo popular de abolir indistintamente todo sistema de orden o autoridad, por lo que a su vez viene acompañado de un anhelo de espacios de vida no regulados, precisamente lo que la silla saco promete ser capaz de satisfacer. Abreviando, podemos decir que este proceso se desarrolla de la siguiente manera. 1. La silla se adapta estoicamente a nuestro cuerpo, subordinando su forma a nuestras peculiaridades físicas. 2. Como resultado nos sentimos cómodos y asociamos la experiencia al ocio, creyendo que estamos habitando un espacio de privilegio. 3. Nos garantiza que en cualquier momento que decidamos cambiar nuestra posición, la silla nos seguirá de forma incondicional, readaptándose a nuestros deseos. Nunca nos prescribirá una posición determinada para que así la percibamos como un espacio de libertad, una suerte de laissez-faire postural. 17. Prueba. Ocurre que, pese a todo lo dicho hasta ahora, todo el mundo sabe que la silla saco es en realidad incómoda. Es difícil sentarse en ella y mantener la misma postura por un tiempo prolongado, produce dolor de espalda y uno se ve paradójicamente forzado a moverse a cada rato. Este soy yo en la tienda de diseño del MoMA, probando la silla. El hecho de que fuese incómoda no me sorprendió. Sin embargo, algo inesperado sucedió cuando me levanté. Me di cuenta de que había creado esta siniestra silueta, un eco de mi cuerpo que iba a permanecer ahí, al menos hasta que la siguiente persona tratase de sentarse. 18. Trampa. Para ser honesto, me avergonzó un poco ver la imagen de mi culo marcada en la silla, pero luego me acordé de que prácticamente todas las imágenes que había visto de la saco presentaban el objeto con este mismo estado, es decir, con la huella de un cuerpo, el cuerpo de una persona. Pues puesto que no tiene una forma propia, la saco depende de la acción de un humano simplemente para ser constituida como un signo, para convertirse en silla, para adquirir sillidad. Imagino que la primera vez que una persona encuentre un objeto amorfo como este, rara vez lo identificará como una silla, a no ser que presente la marca de alguien habiéndolo usado como tal de antemano. Incluso el modelo virtual que uno puede descargarse desde la web de Zanota tiene la marca de un cuerpo. Por supuesto, nos contentaremos con creer que la marca es útil, que proporciona claridad, que hace que la silla sea identificable. Pero tan pronto como prescindimos de esta presunción de pragmatismo, nos invade una sospecha. Me parece a mí que todas estas marcas son parte de una narrativa mayor, como una conspiración o algo por el estilo, en la que una entidad absoluta se dedica a hacer todas estas marcas de culo en todas esas sillas vacías, o como si una pequeña criatura furtiva hubiese estado orquestando pues una gran broma clandestina del culo. Pero, ¿quién? Me estuve enfrentando a esta pregunta mucho tiempo. ¿Quién podía ser? De hecho, este problema fue una suerte de incidente incitador, como una especie de MacGuffin que precipitó toda mi investigación sobre esta silla. Y debo decir que estuve muy inquieto por un tiempo hasta que encontré la respuesta, o mejor dicho, la respuesta se me fue ofrecida por un profesor particularmente incrédulo. La respuesta, exclamó, había estado frente a mí todo este tiempo. Eres tú. Y no lo tuvo que explicar más, yo casi desvanezco al entenderlo. Tienes razón, soy yo, le dije, pero también sois vosotros. Esta entidad misteriosa es cada uno de nosotros, todos a la vez. O quizás, para ser exactos, debería decir que es una versión latente de nosotros, una iteración futura de nosotros mismos en las que nos visionamos descansando confortablemente sobre una silla. La silueta es una posible futuridad, llamándonos a perseguirla, a rellenarla, a ocuparla y, por supuesto, la razón por la que nos sentimos irracionalmente persuadidos y casi hipnotizados es porque apela a nuestros anhelos más primarios, excita nuestro deseo de libertad, de alivio y de relajación. Puede que esta imagen sea algo confusa en el marco de nuestra discusión sobre cuerpos ausentes, ya que claramente vemos a una persona sentada sobre la silla, aunque pensé que este niño, desnudo, podía evocar una suerte de tentación pedófila, ¿verdad?, con la pluma y demás. O más bien ser una especie de encarnación de Cupido que está tratando de hechizarnos. Pero en cualquier caso es una figura retórica, fantasmática, no es un niño, ¿verdad? Esta imagen es más apropiada y además tiene una mesita al lado.
En cualquier caso, quería proponer que estas imágenes están interpelándonos como sujetos de placer. Nos dicen, ven y siéntate, esto es para ti, te lo mereces, déjate caer, todo saldrá bien, solo relájate, disfruta, las bolitas de poliestireno se van a encargar de todo. Y entonces tú dices, ok, lo merezco, es cierto que he trabajado duro, tengo derecho a descansar, y vas y te sientas. Y luego, ¡boom!, caes en la trampa. Y ahora que había mencionado lo de los niños, pues he recordado un rumor según el cual un chaval parece que murió asfixiado al intentar meter la cabeza en una de estas sillas porque como trataba de retornar a un útero que esta vez estaba relleno de Porexpan. Y en respuesta a este incidente, las autoridades italianas forzaron a Zanota a retirar los sacos del mercado y reforzarlos con una segunda capa a prueba de niños, lo que hizo que Zanota perdiese mucho dinero. En cualquier caso, ¿dónde estaba? Me estoy empezando a sentir cansado y bastante perdido, si he de ser sincero. Por cierto, ¿cómo vamos de tiempo? Bien, bien. Ah, sí, estás sentado en la silla. Nada doloroso ocurre, al menos al corto plazo. Y ahí reside la eficacia de todo este juego, ¿verdad? Los beneficios inmediatos parecen ser reales, pero al final estás descuidando un factor crucial e inevitable, el principio de reciprocidad. 19. Reciprocidad. Imaginad a una persona semidesnuda bebiendo ansiosamente de una botella de agua fría. Una gota se derrama de su boca, se desliza por su barbilla y se precipita hacia su pecho. De ahí, por efecto de la gravedad, sigue resbalando. Bien, ahora imaginad que en su trayecto natural, la gota se topa con uno de los pezones de la persona. ¿Qué pasa entonces? Entonces, dado que el pezón es una parte del cuerpo especialmente sensible, cabe esperar que al entrar en contacto con el líquido, este reaccionará y se endurecerá. Sin embargo, también debemos asumir que al mismo tiempo que el agua actúa sobre el pezón también actúa sobre el agua. Esto es, pues como un obstáculo. El pezón bloqueará el paso de la gota y afectará así su curso. En este encuentro, dos eventos tienen lugar. Uno, la gota afecta al estado del pezón y su forma, y al mismo tiempo, dos, el pezón afecta la trayectoria de la gota. Pero por favor no infiráis de este caso que el principio de reciprocidad implica necesariamente simultaneidad, porque como veremos, no es siempre así. 20. Testículo. En España, como sabéis, la silla saco se la conoce como un puff. Yo siempre pensé que el nombre era una onomatopeya, la del cuerpo, la del sonido producido por el cuerpo que cansado se deja caer sobre el asiento. Puff. Recientemente, mientras estaba investigando sobre la saco, se me ocurrió que debía cambiar el término de búsqueda a puff, en lugar de saco o beanbag. Y lo que descubrí fue esclarecedor. Finalmente encontré una imagen de la silla sin esa ubicua marca de un cuerpo. Tenía mucho sentido que el objeto no estuviese aplastado, porque puff suena como puffy, que en inglés significa inusualmente hinchado. La palabra puffy yo la conocía de puffy nipples, que por supuesto es la palabra que designa aquellos pezones inusualmente hinchados, que es otro fetiche prominente en internet. No es una coincidencia que la silla saco se asemeje a un puffy nipple. Cumple así uno de sus objetivos, al hacer que la identifiquemos con una especie de figura maternal que nos protege y nos nutre, que es inofensiva, que es amistosa y que tal vez incluso está cargada de erotismo. Mi argumento, sin embargo, es que no debemos dejarnos engañar por su apariencia, porque si nos alejamos un momento, descubriremos que la silla en realidad se asemeja a un testículo gigante. Y es aquí donde se esfuman todas esas virtudes maternales que le atribuimos a primera vista. Se nos revela su verdadera forma, ¿no? La fuente original de todos los impulsos tiránicos. 21. Bolsa de té. A principios del año pasado, estaba sentado en mi estudio e imaginé una situación en la que la bolsa de té mojada que estaba sacando de mi taza era depositada encima del touchpad de mi ordenador portátil. Se me ocurrió que la bolsa de té húmeda estaba muy cerca de ser pura materia física, había perdido la mayoría de sus atributos, no contaba más que con su peso, incluso estaba a punto de perder su entidad para fundirse con la masa de basura. El touchpad, por otro lado, parecía estar en el extremo opuesto, la última superficie táctil antes de entrar en el reino de lo inmaterial. En mi imaginación, el encuentro poético entre esos dos elementos, aparentemente opuestos, evocaba el colapso de todo lo que queda en el medio, cancelando tal vez sus diferencias. Pues después de mucho especular sobre este esquema,
decidí llevarlo a cabo. Puse la bolsa de té cuidadosamente sobre el touchpad y ocurrieron dos cosas inesperadas. Uno, el cursor del ordenador empezó a temblar. Al parecer, la superficie hipersensible del portátil está continuamente alerta y trata de descifrar cualquier estímulo que se le ofrezca. Incluso si, como en el caso de la bolsa de té, el elemento que se le deposita encima carece de toda intención. Así, la sutil vibración del cursor indicaba el penoso y vano esfuerzo del ordenador por tratar de responder a una bolsa de té, obviamente inerte. De modo que, aunque mi intención era componer un conflicto alegórico entre lo material y lo inmaterial, finalmente un conflicto distinto se puso de manifiesto. La flechita temblorosa era la respuesta digital a un malentendido analógico. Toda la escena estaba cargada de un patetismo que es difícil de traducir en una fotografía, pero que fue muy emotivo de presenciar. 2. Un colega entró en mi estudio en medio de mi euforia y empezó a bromear sobre el potencial malentendido que mi experimento podía suponer. En ese momento yo no era consciente de la dimensión metafórica de la bolsa de té y, por supuesto, desconocía la existencia del verbo to teabag, que es la acción de depositar los testículos sobre el cuerpo de otra persona. Al parecer, el teabagging es tanto una práctica sexual como una especie de broma que se le gasta a alguien cuando se ha emborrachado hasta el punto de desmayarse o quedarse dormido. Normalmente alguien pone sus testículos sobre la cara de la persona desfallecida, mientras que un tercero toma una foto. Imagino que después utilizan la imagen para algún tipo de acoso en internet, pero quién sabe. Este individuo es Carlos Delgado, un político de derechas, del Partido Popular, anterior ministro de Turismo de las Islas Baleares, donde yo me crié. En 2002 esta foto fue filtrada a un periódico local. Muestra al señor Delgado, quien además de ser un político es aficionado a la caza, en lo que tiene pinta de ser un ritual de iniciación. Al parecer, cuando un principiante mata a su primer animal, los cazadores más veteranos lo celebran primero castrando a la pobre bestia y a continuación colocando sus testículos sobre la cabeza del novato. El señor Delgado parece sentirse muy orgulloso en esta situación tan escabrosa, con su gran sonrisa y sus manos victoriosas. 22. Jefe. Me gustaría ahora enseñaros un fragmento de la primera aparición televisiva de la Silla Saco. Pertenece a una serie llamada Gian Domenico Fracchia, que se emitió a mediados de los años 70 en la RAI, que es la cadena de televisión pública italiana. En este episodio en concreto, el protagonista, Gian Domenico, que es un individuo patológicamente tímido, toma el rol de un representante sindical. Se muestra exuberante frente a sus compañeros de trabajo, como un portavoz de la revolución, creciéndose de camino a la oficina del jefe mientras va proclamando en voz alta sus exigencias: más tiempo libre, un aumento de sueldo, etc. Chi è che si lamenta? È permesso? Avanti! Posso entrare? Avanti, Fracchia, per l'amor del cielo non incominci con le sue cineserie, che non è giornata! Che giorno è oggi? Entri, si sieda, mi dica quello che devo dire e soprattutto sia breve. Scusi, non prendete questi tempi. Ti ho detto entri, si sieda, mi dica quello che devo dire e soprattutto sia breve. Scusi, io mi siedo e entro poi. È già entrato, si sieda, mi dica quello che devo dire e soprattutto sia breve. Avanti, si sieda. Sì, breve. Si sieda, gli ho detto. Cosa fa? Scusi. Ma si sieda nella sua poltrona, avanti. Vada nella poltrona. Sì. Vai.
Es un poco peso esto. En la secuencia siguiente, como veis, Gian Domenico entra en el despacho del jefe y su actitud cambia dramáticamente. Está desinflado y vacilante, y astutamente su jefe se percata del miedo de Gian Domenico y acentúa su humillación invitándole a sentarse en una silla saco, en un obvio intento de enfatizar la distancia jerárquica que los separa. Cuando después de varios intentos Gian Domenico toma el control de la estabilidad de la silla y consigue sentarse, las exigencias que traslada su jefe son exactamente opuestas a las que había prometido a sus compañeros. 23 caballos. Transición. Mi tesis es que tras esa caricatura televisiva ya se escondía una certeza. La silla saco en la oficina del jefe de Gian Domenico es retratada de forma certera como en lo que hoy claramente se ha convertido en una máquina de domesticación. La silla es aquí un factor clave para entender la eventual demanda contradictoria que Gian Domenico hace por una reducción salarial. Cuando la silla le responde, su blandura amorfa acomodándose al peso de su cuerpo, Gian Domenico recibe ese estímulo de esa ya olvidada sensación de agencia, la satisfacción de sentirse obedecido, aunque solo sea por un objeto, y embriagado de confort, Gian Domenico toma el lado del explotador, aunque no logra darse cuenta de que en última instancia él mismo será la primera víctima de su deseo explotador. La caracterización entretenida de Gian Domenico solo nos distrae de este hecho. Culpamos la presencia intimidatoria del jefe sin darnos cuenta de que no es más que accesoria. Tal figura es innecesaria ahora que su autoridad ha sido interiorizada. En otras palabras, la bisagra histórica que la silla saco representa debe ser emplazada más allá de la disciplina del diseño inmobiliario. Ha facilitado, en realidad, un cambio de paradigma en cómo el poder es administrado, ahora sí, de duro a blando. Una transición de una imagen como esta, en la que habitar la blandura del saco de algodón todavía tenía un potencial político en la medida en que ese descanso contrastaba con el trabajo, de manera que creaba pues, una conciencia de la posición que uno había sido forzado a ocupar en la sociedad, a una imagen como esta otra, en la que la blandura se ha convertido claramente en una fuerza contrarrevolucionaria. El saco es ahora un aparato espongiforme que es capaz de absorber pues, no solo el cuerpo, sino el alma, ¿verdad? La vida interior del individuo que se siente en él. 25. Sillas invisibles. Como todavía quedan unos minutos, me gustaría apuntar otro detalle de la escena de Gian Domenico, aunque es muy breve, pero me ayudará a introducir nuestra penúltima historia de la noche. La primera vez que Gian Domenico es invitado a sentarse, su reacción es fingir que se sienta en una silla que en realidad no existe. Este es su último y desesperado intento de conservar algo de dignidad y evitar la saco, ya que probablemente es capaz de predecir lo que va a suceder. En 1926, más de 40 años antes de la invención de la saco, el arquitecto Marcel Breuer diseñó este póster para una película acerca de la escuela Bauhaus. Una columna de 6 imágenes recorre la página. Las primeras 5 representan una cronología de sillas históricas, cada una suponiendo un pequeño progreso en la búsqueda modernista hacia la ligereza y la simplicidad. Y la última imagen, sin embargo, en la última imagen la silla parece haber desaparecido por completo. En su lugar vemos la imagen de una mujer flotando, acompañada de un pie de foto que dice: son cada vez más y más ligeras y en el futuro nos sentaremos en elásticas columnas de aire. Y esta imagen me recordó a un chiste que yo acostumbraba a contar en la escuela, que decía algo así. Dibujaba una figura como esta y preguntaba: ¿cómo es posible que este hombre esté sentado si no tiene silla? Y antes incluso de que mi confuso interlocutor tuviese la oportunidad de responder, yo completaba el dibujo así: porque es un hombre sentado en un pedo. Y ahora, viéndolo en retrospectiva, me doy cuenta de que el chiste también sirve como una metáfora de la figura del artista, ¿verdad? Apoyándose en una nube gaseosa de producción inmaterial
generando un punto de apoyo para nuestra posición, pero pues se trata de una estructura tan precaria que nos sobreviene la constante ansiedad de que se puede desvanecer en cualquier momento. Bien, la silla pedo de mi chiste se asemeja a la silla del futuro de Breuer en la medida en que ambas están hechas de una columna de aire. Sin embargo, pese a que ninguna de las dos es realista, la del chiste es más ligera, en la medida en que es producida solo por la persona y no necesita de una infraestructura oculta en modo de turbinas subterráneas o qué sé yo. El verano pasado, mi exmujer y yo fuimos de vacaciones a California. Y estábamos paseando por la playa de Venice cuando nos cruzamos a un mago callejero sujetando una pieza de cartón que decía: ¿habéis visto mi puñetera silla? Pues para nuestra sorpresa el tío parecía estar sentado en el aire, sin nada sujetando su culo. Y evidentemente, pues claro, tenía que ser algún tipo de truco, una estructura oculta, seguramente sujetaba su peso, un voladizo amarrado a una plataforma muy pesada, enterrada bajo la arena. Aunque pese a mi escepticismo tengo que admitir que la ilusión estaba muy bien conseguida. Así que a mi vuelta a Nueva York me metí en internet en busca de información acerca de ese truco y yo quería encontrar un modelo de esa estructura que pudiese replicar para una de mis performances. Y enseguida encontré lo que buscaba en un vídeo en el que un humilde mago callejero vendía su secreto a cambio de una pinta de cerveza. Llevaba escondido dentro de sus pantalones un aparato que parecía una pierna protésica con una articulación de 90 grados agarrada a una plataforma pesada que estaba escondida bajo una pequeña alfombra. Confirmó lo que ya me imaginaba y que estructuralmente pues tenía más sentido. Aún así, también me despertó ese clásico momento de duda en el que uno se pregunta si la ilusión no es preferible a la evidencia material. 26. Prótesis. Esta es la llamada silla sin silla. Es un aparato protésico desarrollado por un grupo de emprendedores suizos. Es una especie de exoesqueleto que están intentando vender a propietarios de fábricas para que lo enganchen a las piernas de sus empleados. Es un dispositivo que le permite al trabajador sentarse cuando quiera, sin necesidad de abandonar el lugar de trabajo. Esto supuestamente pues, reduce la fatiga del trabajador y lo hace feliz y motivado y más productivo. Pues yo pensé que si fabricaba una estructura como la del mago callejero y la usaba en una conferencia pues como esta, escondiendo el exoesqueleto dentro de mis pantalones, podía matar dos pájaros de un tiro. Podía entretener a la audiencia con un giro narrativo a modo de truco de magia, pero también podía pues sentarme cuando me notase cansado, como ahora después de tanto tiempo hablando de mí. Y fabriqué varios prototipos. Uy. 27. Razón. Hace poco leí un texto de Freud en el que analiza la estatua de Moisés de Miguel Ángel, la que mencioné al principio de la charla. Como vimos, la interpretación canónica sugiere que Moisés es representado en el preciso instante en el que decide levantarse, habiendo entrado en cólera por ver a su pueblo venerando a un ídolo pagano. Freud, sin embargo, lo ve diferente. Para Freud, Moisés no figura representado en el momento anterior a levantarse, sino en el instante inmediatamente posterior a que decida no hacerlo. Tras darse cuenta de que las tablas que sujeta bajo su brazo derecho, las tablas de la ley, están a punto de caérsele, se cuestiona la congruencia de su levantamiento. Así, en contraste con la opinión popular, Freud argumenta que Moisés es retratado como un hombre sabio y prudente, quien voluntariamente reprime la vehemencia de sus pasiones y permanece sentado. 28. Sentado. Este es Chris Anderson, que es el principal curador de la popular serie de conferencias TED. En noviembre de 2001, TED fue adquirida por una fundación sin ánimo de lucro de su propiedad, y en febrero de 2012 Anderson dio su primera charla en un congreso TED y explicó su intención de reconvertir el perfil de la organización de una iniciativa comercial, pasaría a ser un proyecto sin ánimo de lucro, centrado en fomentar la creatividad, la tecnología y esas ideas que merecen ser difundidas. Y veamos un breve fragmento de ese discurso inaugural. Now, this is your conference, and I think you have a right to know a little bit right now in this transition period about this guy who's going to be looking after it for you for a bit. So, I'm just going to grab a chair here. You know, 2 years ago, Bueno.
Chris aparece muy relajado, casual, de pie en el centro del escenario, se dirige a su público y voy a parafrasear lo que dice. Esta es vuestra conferencia y pienso que tenéis derecho a saber lo que va a pasar en este periodo de transición. Y después de eso realiza esa pausa estratégica buscando algo a su alrededor. Dejadme que coja una silla. Y entonces una silla le está esperando estratégicamente en el fondo del escenario, la arrastra hasta el centro, la coloca y continúa. ¿Sabéis? Y un profundo suspiro y su cuerpo cae sobre el asiento, se inclina hacia adelante y descansa sus codos sobre sus rodillas y pues ha creado esta atmósfera no autoritaria y Chris ya se ha ganado la confianza de su audiencia y empieza, hace 2 años, tal. 29, saliva. Bien, para terminar, pues no tengo ninguna idea que merezca ser difundida, pero sí tengo una que se dispersa con facilidad. No sé si estáis familiarizados con estas pulseras de silicona. Están disponibles en múltiples colores y cada una representa pues, una causa ética. Estaban muy de moda cuando yo iba al instituto y hay un truco que puedes hacer con ellas y que empezó a circular entre las personas más populares de la escuela. Se contaba casi como un secreto, pero en cuanto alguien lo escuchaba se apresuraba a formar un grupo de gente menos popular para contárselo y vacilar. Estos a su vez harían lo mismo y así sucesivamente hasta que se enteró todo el mundo. Y llegados a ese punto, puesto que no se extraía ningún uso práctico del conocimiento, la historia desapareció de circulación y nunca más la volví a escuchar. Era algo así. Primero reunías a un grupo de gente, cogías una de estas pulseras, cortabas un pedazo y quemabas uno de sus extremos con un mechero, lo que producía unas cenizas grisáceas que debías espolvorear sobre la palma de tu mano. Y aquí venía el pico del suspense, pues porque nadie sabe lo que vas a hacer con eso. Y el proceso pues
ya parece como ilícito, ¿verdad? Es definitivamente tóxico y en un interior incluso posiblemente ilegal. Sin embargo, el siguiente paso requiere la participación de la audiencia. Es necesario que alguien escupa sobre tu mano. Y en este caso lo voy a pedir a Claudia, por esto de que estamos interactuando. La persona accede y deja caer una gota de saliva sobre la palma de tu mano y finalmente se produce un efecto asombroso, nada más la gota aterriza. De la atril no sé. No sé cómo enseñaros. Con la cama no. Bueno, tenéis que querer un poco. Algo Ya así. está. ¿No? ¿No lo habéis visto? Sí, sí. Ah, Bueno, imaginaros que estáis ahí sorprendidos. vaya, te has dado una buena. Tu mano Fíjate, es ahora hidrofóbica. Está La quemando. ceniza de silicona repele todo líquido e impide que se pegue a tu piel. La saliva se comporta de un modo similar al mercurio, forma esta gota autónoma. Es decir, que se mueve sobre tu mano sin fricción alguna, lo que es visualmente intrigante, ya que todo el mundo conoce la viscosidad característica de la saliva y su adherencia. Sin embargo, gracias a la acción impermeabilizante de la ceniza, la gota se desliza libremente e incluso se puede lanzar al aire. Para mí, la mejor parte del truco es que pese a que el comportamiento físico de la gota contradice las expectativas de todo el mundo, hay una cosa que solo tú puedes percibir. Cuando la saliva aterriza sobre tu mano, puedes sentir la temperatura. Y como no es desagradable porque no se pega, es como que no lo deja rastro como un caracol, pero sí que puedes sentir el calor corporal de otra persona. Y esto puede ser un ejercicio altamente erótico. 30. Adiós. Y esto es todo. Muchas gracias.